Hola compañeros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver otro tema de la unidad 11 de antibióticos. Hoy día vamos a hablar de las cefalosporinas. Las cefalosporinas son antibióticos que podríamos decir que son primos hermanos de las penicilinas que vimos hace un par de días atrás. Tienen una estructura química bastante parecida, por eso me refiero que son prácticamente primos hermanos. Y vamos a hablar primero del origen de las penicilinas, de las cefalosporinas. Bueno, como les mencioné, son químicamente muy parecidos a las penicilinas y fueron aisladas en 1948, 20 años después que las penicilinas, fueron aisladas del hongo Cephalosporium. Y este hongo crecía en el agua de mar que estaba próxima a una descarga de aguas negras en la isla de Cerdeña, en Francia. Ahí unos investigadores franceses tomaron parte de esos hongos que crecían ahí en el agua cercana al desagüe de aguas negras en el mar y cultivaron este hongo, el Cephalosporium, y luego los filtrados de los cultivos del Cephalosporium vieron que inhibían el crecimiento in vitro en cajas de Petri de Staphylococcus aureus y además lo probaron en humanos, vieron que curaban infecciones de estafilococos en humanos y también curaban la fiebre tifoidea en seres humanos. Bien, estos investigadores franceses de la isla de Cerdeña, de esos líquidos de cultivo, aislaron 3 antibióticos distintos, que son las cefalosporinas P mayúscula, que eran activas principalmente contra gram positivos, las cefalosporinas N, que N mayúscula, activas contra gram negativos, y las cefalosporinas C mayúscula, que eran activas también contra gram positivos, igual que las P, pero con menos actividad. El asunto es que estas obviamente fueron las primeras 3 cefalosporinas y que actualmente ya no se usan porque se han ido sintetizando químicamente otras cefalosporinas más modernas y que tienen mejor actividad que estas 3 cefalosporinas más antiguas que fueron descubiertas y utilizadas en 1948. Vamos a hablar de la estructura química de las cefalosporinas. Como les dije, son muy parecidas a las penicilinas que vimos en el tema anterior y también tienen un núcleo general, igual que las penicilinas tienen como núcleo el ácido 6 aminopenicilámico. Bueno, las cefalosporinas también tienen un núcleo común en su estructura, que es el ácido 7 aminocefalosporánico, que es muy parecido al núcleo de las penicilinas, el ácido 6 aminopenicilánico, con la diferencia de que el núcleo de las cefalosporinas tiene 2 sitios de sustitución de cadenas laterales, es decir, R1 y R2, mientras que las penicilinas, como vimos en el tema anterior, tienen un solo sitio de sustitución de cadenas laterales, que es R, que lo vimos que estaba en el enlace amida que tiene el anillo beta-lactámico en las penicilinas. Hay un enlace amida donde se une ese grupo R. Aquí hay 2 sitios de sustitución para cadenas laterales que son R1 y R2. Vamos a tratar de ver la estructura química de las cefalosporinas y de su núcleo central, que es el ácido 7 aminocefalosporánico. Vamos a ver aquí. Déjenme ubicarme. Aquí tenemos la estructura general de las cefalosporinas, el ácido 7 aminocefalosporánico. Déjenme agarrar bien la distancia.
Y aquí tenemos, esto es la estructura general de las cefalosporinas o ácido 7-aminocefalosporánico sustituido en dos grupos, R1 y R2. Como ven, la estructura química es muy parecida al núcleo de las penicilinas, el ácido 6-aminopenicilánico. Aquí también tenemos un anillo beta-lactámico y también un sitio donde las beta-lactamasas bacterianas pueden romper, y en vez de un anillo de tiazolidina como hay en las penicilinas, aquí tenemos un anillo también con azufre, pero no es un anillo de tiazolidina, y en vez de 5 miembros, como en las penicilinas, este anillo tiene 6 miembros. Y acá hay dos sitios de sustitución de radicales químicos, dos sitios de sustitución de cadenas laterales que son R1 aquí arriba y R1 aquí en este carbono que sale del anillo beta-lactámico, y tenemos el R2 aquí de este lado del anillo de 6 miembros. Bien, volvamos entonces a hablar de esta estructura química. Hay dos grupos de sustitución, R1 y R2, y eso les da una gran variabilidad química. Los químicos, los farmacólogos, pudieron hacer sustituciones en estos dos sitios y poner muchos grupos químicos diferentes, de manera que eso les da una gran variabilidad de estructura, y con esos pudieron conseguir una mejor actividad terapéutica de los fármacos, y también pudieron jugar con la toxicidad. Probaron no solo sustituir grupos químicos en R1 y R2 para mejorar la actividad terapéutica de las moléculas de cefalosporinas, sino también para encontrar las cefalosporinas menos tóxicas. Entonces, la sustitución de muchos grupos químicos en R1 y R2 les permitió a los farmacólogos conseguir cefalosporinas con una buena actividad terapéutica y también con menos toxicidad. Además, hay que decirlo, como vieron, tienen un anillo beta-lactámico. Las cefalosporinas también son sensibles a las beta-lactamasas, y como hay una gran variedad de cefalosporinas gracias a esa variabilidad química de poder sustituir en R1 y R2, eso también encontraron que hay diferente sensibilidad entre tantas moléculas de cefalosporina, hay diferente sensibilidad a las beta-lactamasas, pero en general las cefalosporinas son menos sensibles a las beta-lactamasas que las penicilinas. Y es por eso que las cefalosporinas generalmente no se combinan con ácido clavulánico como las penicilinas. Vamos a ver la clasificación de las cefalosporinas. Las cefalosporinas se clasifican por generaciones. Hay 4 generaciones en Estados Unidos y en Europa, aunque los japoneses dicen que nada más son 3 generaciones, no consideran la 4ª generación como una nueva generación, porque los japoneses consideran que la 4ª generación, las cefalosporinas de 4ª generación, son muy parecidas a las de 3ª generación, y por eso no le dan a la clasificación una 4ª generación. Pero bueno, vamos a ver la clasificación americana y europea, que los divide a las cefalosporinas en 4 generaciones. Vamos con las de primera generación. Estas cefalosporinas de primera generación son muy activas, igual que las penicilinas, contra las bacterias gram positivas. Las cefalosporinas de primera generación tienen muy buena actividad contra cocos gram positivos, y aquí incluimos los neumococos, los estreptococos y los estafilococos, pero no son muy activas contra cepas de estafilococos resistentes a la meticilina. La meticilina es una penicilina antiestafilocócica. Si revisamos el tema anterior de penicilinas, el segundo grupo de penicilinas que vimos en la clasificación son de penicilinas antiestafilocócicas, que no eran sensibles
a las beta-lactamasas estafilocócicas. Sin embargo, hay una cepa de estafilococos que son resistentes a la meticilina y obviamente aquí no serán estas cepas de estafilococos resistentes a la meticilina, no serán afectadas tampoco por las cefalosporinas de primera generación. Además, estas cefalosporinas de primera generación, al igual que las penicilinas, no son muy activas contra las bacterias gram negativas. Recuerden siempre que las bacterias gram negativas son las más resistentes a la mayoría de los antibióticos y es por eso que para llevar una buena antibiótico terapia cubriendo todo el espectro de gram positivas y gram negativas, si se utilizan penicilinas o cefalosporinas, se deben combinar con otro antibiótico que sea efectivo contra las gram negativas, como por ejemplo los aminoglucósidos como la gentamicina se combinan con cefalosporinas o con penicilinas para ampliar el espectro a gram negativos. Bien, ejemplos de cefalosporinas de primera generación tenemos la cefalotina, la cefasolina y la cefalexina. Nada más les voy a poner 3 ejemplos por cada generación, pero si ustedes ven en la literatura, si buscan en internet, si buscan en el Goodman y Gilman o en el Katzum o en el Velázquez, van a ver que por cada generación tenemos muchísimos ejemplos de antibióticos y eso es por la gran variabilidad química de estructuras químicas que les permitió a los farmacólogos hacer sustituciones de radicales químicos de cadenas laterales en 2 puntos, en R1 y en R2. Después tenemos las cefalosporinas de segunda generación. En general, estas cefalosporinas de segunda generación son muy activas contra los microorganismos que son afectados por las cefalosporinas de primera generación, pero tienen una mayor actividad contra los gram negativos. Aquí los farmacólogos ya mejoraron en sus sustituciones químicas para empezar a matar y afectar a las bacterias gram negativas. Como ejemplos de segunda generación, de cefalosporinas de segunda generación, tenemos la cefoxitina, el cefotetán y la cefuroxima. Después tenemos las cefalosporinas de tercera generación. Aquí vamos a ver que estas cefalosporinas de tercera generación son menos activas que las de primera generación contra los cocos gram positivos, pero aunque son menos activas que la de primera generación contra los cocos gram positivos, son mucho más activos que las de primera generación contra las enterobacterias, incluyendo muchas bacterias productoras de beta-lactamasas. Ya dijimos que algunas cefalosporinas son más sensibles a las beta-lactamasas que otras, aunque en general dijimos que son menos sensibles que las penicilinas. Digamos, las penicilinas siempre van a ser más sensibles a las beta-lactamasas y por eso es más común ver penicilinas combinadas con ácido clavulánico. Bien, en cuanto a los ejemplos, aquí también hay que decir que las cefalosporinas de tercera generación son activas incluso contra algunos bacilos gram negativos aerobios. Recuerden que dijimos que los bacilos gram negativos anaerobios son los más resistentes a los antibióticos, incluyendo las penicilinas y también la mayoría de las cefalosporinas. Aquí en estas cefalosporinas de tercera generación, los farmacólogos consiguieron que a través de sus sustituciones químicas en R1 y R2 que empezaran a ser efectivas contra algunos bacilos gram negativos aerobios. Además que tienen una mayor resistencia contra las beta-lactamasas, ¿verdad? Bien, estas de tercera generación son entonces más resistentes a las beta-lactamasas,
y además también consiguieron hacerlas más lipofílicas a estas cefalosporinas de tercera generación para que algunas atraviesen la barrera hematoencefálica. Como ejemplo de cefalosporinas de tercera generación tenemos la cefotaxima, la ceftazidina y la ceftriaxona. Esta ceftriaxona es muy utilizada, tiene un amplio espectro antibacteriano tanto contra gram positivas como contra bacterias gram negativas. Y finalmente tenemos las cefalosporinas de cuarta generación que aún tienen un mayor espectro de actividad que las de tercera generación. Aquí también le pegan algunos bacilos gram negativos aerobios y tienen aún una mayor resistencia a la hidrólisis por beta-lactamasas cromosomales, como por ejemplo las de Enterobacter. ¿Qué quieren decir beta-lactamasas cromosomales? Que la misma bacteria en su cromosoma bacteriano tiene la información para sintetizar sus enzimas, sus beta-lactamasas, para poder degradar tanto penicilinas como cefalosporinas. Y estas cefalosporinas de cuarta generación tienen una mayor resistencia a la hidrólisis por estas beta-lactamasas cromosomales, como por ejemplo las que produce las beta-lactamasas producidas por Enterobacter, o también las beta-lactamasas que son producidas o a través de la transferencia de plásmidos. Hay bacterias que no tienen en su cromosoma la información para sintetizar las beta-lactamasas, pero adquieren esa capacidad por transducción. Ya dijimos que la transducción es el proceso mediante el cual una bacteria transfiere material genético, más bien la información de una bacteria en un plásmido es transferida de una bacteria a otra mediante la acción de un virus que se llama bacteriófago. Bueno, hay bacterias que también pueden adquirir la capacidad de sintetizar beta-lactamasas a través de la transferencia de plásmidos, que son transferidos de una bacteria a otra mediante la acción de un virus que generalmente se les llama bacteriófagos. Bien, estas cefalosporinas de cuarta generación, como ejemplo tenemos el más conocido, la cefepima, que es muy utilizada, que también cruza la barrera hematoencefálica, igual que algunas cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, y además de la cefepima, aquí en cuarta generación, también tenemos la cefaclidina y la cefelidina. Es muy importante que estas cefalosporinas de tercera y cuarta generación puedan atravesar la barrera hematoencefálica porque se pueden utilizar administrándose por vía oral para atacar las infecciones del sistema nervioso central, como por ejemplo las meningitis bacterianas. Vamos a ver el mecanismo de acción de las cefalosporinas. Las cefalosporinas tienen el mismo mecanismo de acción que las penicilinas, inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana de manera muy similar a las penicilinas. Lo que hacen es fijarse en proteínas específicas de la pared celular bacteriana, que también son las proteínas fijadoras de penicilinas, se fijan e inhiben a la enzima de transpeptidación, que ya dijimos que es la enzima de la bacteria que permite la formación de puentes cruzados entre las cadenas peptídicas que forman el esqueleto de péptido-glucano de la pared celular bacteriana. Al no poder funcionar bien esta enzima, por siendo inhibida por las cefalosporinas, obviamente la bacteria sintetiza una pared celular defectuosa, porque no se forman bien los puentes cruzados entre las cadenas peptídicas, y la pared celular es frágil, se rompe y las bacterias se vuelven más vulnerables y mueren. Ese es el mecanismo de acción, que es el mismo de las penicilinas. Los usos clínicos, bueno, en los apuntes de la plataforma tenemos septicemia, neumonía por microorganismos sensibles, es decir,
que no a todas las neumonías las podemos atacar con cefalosporinas, solamente las neumonías por microorganismos sensibles a las cefalosporinas. Son útiles en las meningitis, como mencioné hace un momento, en las infecciones biliares y urinarias, sinusitis, gonorrea y otras enfermedades. Como les dije en la tarea, quiero que amplíen los usos clínicos en la columna que van a hacer en su cuadro sinóptico o en su tabla, que pongan más enfermedades o patologías a los cuales pueden ser atacadas por cefalosporinas. En cuanto a los efectos adversos, tenemos que aquí también, igual que las penicilinas, pueden producir reacciones de hipersensibilidad muy parecidas a las de las penicilinas. Puede haber anafilaxia, broncoespasmo, urticaria, fiebre, exantema, granulocitopenia e incluso anemia hemolítica. Y acá hay una anotación que es muy importante: un 20% de los pacientes alérgicos a las penicilinas serán alérgicos también a las cefalosporinas. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 5 pacientes que son sensibles a las penicilinas, uno de ellos también será sensible y alérgico a las cefalosporinas. Quiere decir que también producen alergias, pueden haber reacciones anafilácticas, pero en menor proporción que las penicilinas. Pero sí hay que tener cuidado: si un paciente es alérgico a la penicilina, pues hay una probabilidad de un 20% de que también sea alérgico a las cefalosporinas. También algunas cefalosporinas pueden ser nefrotóxicas, pero no tanto como los aminoglucósidos, que ya veremos más adelante. Como ejemplo tenemos la gentamicina, la kanamicina, la tobramicina. Ya hablaremos en un tema posterior de las aminoglucósidos, que son muy importantes porque, como ya dijimos, son muy efectivos contra las bacterias gram negativas, cosas que no tienen la misma efectividad contra los gram negativos, la cefalosporina ni la penicilinas. Por eso, para tener una buena terapia antibiótica, para atacar una septicemia que es generalizada, para poder ampliar el espectro antibacteriano, es necesario combinar las cefalosporinas o las penicilinas con antibióticos que sean efectivos contra las bacterias gram negativas, contra los bacilos gram negativos aerobios, como por ejemplo los aminoglucósidos como la gentamicina. Recuerden bien, cuando después de hacer una operación por ejemplo, de abdomen, siempre hay riesgos de septicemia. ¿Qué es una septicemia o sepsis? Pues es una infección bacteriana en el torrente circulatorio y que puede ser muy grave. Y generalmente se emplea una terapia antibiótica que incluye antibióticos efectivos contra bacterias gram positivas, y ahí van las cefalosporinas o penicilinas, generalmente cefalosporinas de tercera o cuarta generación, combinado con un antibiótico efectivo contra gram negativos, como por ejemplo la gentamicina, que es muy efectivo contra gram negativos, y así ampliamos el espectro antibacteriano. Y además también se utilizan fármacos contra protozoarios, como por ejemplo amebas, y se puede usar metronidazol, y después de esa bomba de antibióticos generalmente también le tenemos, para que no provocar daño en el aparato digestivo, generalmente se agrega omeprazol o pantoprazol para aliviar los efectos de los antibióticos. Bien, vamos a hablar de la resistencia bacteriana a las cefalosporinas. Tenemos el mecanismo más frecuente de resistencia a la cefalosporina es su inactivación enzimática a través
de, ¿cómo se llama?, de beta-lactamasas, es decir, los mecanismos de resistencia bacteriana a las cefalosporinas son muy parecidas a las de las penicilinas, pero el más importante y el más frecuente es la síntesis de las bacterias de beta-lactamasas para destruir el anillo beta-lactámico de las cefalosporinas. También son importantes la falta de llegada de las cefalosporinas al sitio de acción, es decir, que haya una alteración de la permeabilidad de la estructura de la pared celular bacteriana que impida la llegada de las cefalosporinas al sitio de acción, es decir, a las proteínas fijadoras de penicilinas. Y también puede haber una mutación en el cromosoma de la bacteria que impida que se fije bien al alterar la proteína fijadora de penicilina. Eso puede hacer que ya no se pueda fijar la cefalosporina en las proteínas fijadoras de penicilinas y no pueda inhibir a la enzima de transpeptidación. Bien, esto es todo en cuanto a cefalosporinas. Ahora, la tarea que viene en la explicación, la tarea es que hagan un cuadro sinóptico o que hagan un mapa mental. Aquí les muestro más o menos la tabla que he hecho yo le llamo cuadro sinóptico, en donde viene el origen y estructura química, viene la clasificación, el mecanismo de acción. Después del mecanismo de acción vienen los usos clínicos, los efectos adversos y los mecanismos de resistencia bacteriana. Y bueno, y vamos a la trivia. La trivia, como les decía, que después de ver los efectos adversos, podemos ver que hay un apunte que dice ahí en los efectos adversos que algunas cefalosporinas pueden ser nefrotóxicas, es decir, producir daños en el tejido renal. Aunque las cefalosporinas nunca van a ser tan nefrotóxicas como los aminoglucósidos, ya vamos a ver más adelante que los aminoglucósidos en general todos son nefrotóxicos y también son ototóxicos. Pero las cefalosporinas pueden ser nefrotóxicos, pero no tanto como los aminoglucósidos y otro grupo de antibióticos, las polimixinas. Bien, la trivia es, ¿qué son las polimixinas? ¿Qué tipo de antibióticos son? ¿Cuál es su origen? ¿Son antibióticos producidos por algún microorganismo? ¿Okay? ¿Qué microorganismos producen las polimixinas? ¿Qué tipo de estructura química tienen? ¿Son un glucopéptido? ¿Qué son? ¿Son glucopéptidos? ¿Son carbohidratos? Digan brevemente, ¿qué microorganismos producen las polimixinas? Brevemente, ¿qué estructura química tienen? ¿Y cuál es su mecanismo de acción para matar a las bacterias? ¿Qué es lo que hacen? Si afectan la síntesis de la pared celular. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las polimixinas? Sus usos clínicos, ¿para qué se utilizan? Si se utilizan en terapias de reemplazo, por ejemplo, en pacientes alérgicos a las penicilinas, ¿cuáles son sus usos clínicos? ¿En qué patologías se utilizan? ¿Y cuáles son sus efectos adversos? El primer alumno que ponga completo en qué consisten este tipo de antibióticos, que no vamos a ver más adelante y que por eso quiero que lo investiguen, va a tener un punto en el tercer examen parcial. El primero que suba esta respuesta la más completa posible en el foro de dudas se llevará un punto en el tercer parcial. Obviamente aquí ya no se incluye los que ya hayan ganado un punto en trivias anteriores, o sea que lamentablemente Andrea Delfino no te vayas a lanzar, pero los demás pueden ir por su punto. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.